En esta tarde vamos a estudiar un tema que trata pues de un personaje muy controversial. Uno de los nombres menos comunes que existen en nuestra sociedad es Caín, por ejemplo. ¿Quién le pone a su hijo Caín? ¿Cuántos Caín usted conoce? Vamos a hablar de un personaje, ¿verdad?, que igual que en el caso de Caín, yo no conozco a ningún Judas. No sé si usted conoce a alguien que se llame Judas. Mire, es algo curioso, pero yo no conozco en mis 45 años de vida pronto, ¿verdad?, si Dios así permite, yo no conozco a ninguna sola persona en esta sociedad que se llame Judas. Bien, hermano, vamos a hablar de Judas Iscariote. Curiosamente, todos los discípulos, o la mayoría de ellos, ¿dónde Jesús los recluta? ¿Dónde fueron reclutados Jacobo y Juan? ¿En qué región de Palestina Jesús reclutó a Pedro, por ejemplo? La región de Galilea, ¿verdad? La mayoría. De hecho, en Hechos, ¿qué se dice cuando ellos empiezan a hablar en lengua? Pero fíjese, curiosamente, Judas, dicen los historiadores, que era de Judea. Judá era de la capital. ¿Cómo Jesús lo recluta, verdad? ¿En qué momento ocurre? Judas, a diferencia de los otros, es de la capital, es oriundo de Judea. Hay un salmo, hermanos, que investigando un poco sobre este personaje, realmente me llama la atención porque es un salmo muy fuerte. Y yo quiero que lo leamos en esta tarde, del Salmo 109. Este es un salmo que tiene algunas citas mesiánicas, ¿verdad? Y de alguna manera, pues desde los tiempos de David se profetiza sobre este personaje y se dicen algunas cosas. Y el salmo se titula Clamor de venganza, pero las palabras expresadas en este salmo realmente me llamaron mucho la atención porque siento que son fuertísimas. Oh Dios de mi alabanza, no calles, porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí. Han hablado de mí con lengua mentirosa, con palabra de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. El pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Me devuelven mal por bien y odio por amor. Pon sobre él al impío y Satanás esté a su diestra. Cuando fuere juzgado, salga culpable y su oración sea para pecado. Sean sus días pocos, tome otro su oficio. Sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda. Anden sus hijos vagabundos y mendiguen, y procuren su pan lejos de sus desolados hogares. Que el acreedor se apodere de todo lo que tiene, y extraños saqueen su trabajo. No tenga quien le haga misericordia, ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos. Su posteridad sea destruida, en la segunda generación sea borrado su nombre. Venga en memoria ante Jehová la maldad de sus padres, y el pecado de su madre sea borrado. No sea borrado. ¿Es donde quedé? 15. El 15. Estén siempre delante de Jehová, y él corte de la tierra su memoria, por cuanto no se acordó de hacer misericordia, y persiguió al hombre afligido y menesteroso, al quebrantado de corazón, para darle muerte. Amó la maldición, y ésta le sobrevino y no quiso la bendición, y ella se alejó de él. Se vistió de maldición como de su vestido, y entró como agua en sus entrañas, y como aceite en sus huesos. Séale como vestido con que se cubra, y en lugar de cinto con que se ciña siempre. Sea este el pago de parte de Jehová a los que me calumnian, y a los que hablan mal contra mí y contra mi alma. Este salmo, fíjese, el título es titulado así, Salmo de venganza.
pero realmente el deseo para aquel personaje del que escribe David, o aquella ciudad, o aquella gente, ¿verdad? El deseo realmente es un deseo terrible, y es un deseo de que Dios, ¿verdad?, destruya a esta persona, destruya su descendencia, destruya su generación. Y aquí hay uno de estos pasajes, lo aplica, ¿verdad? Allá en Hechos, Lucas lo cita, en Hechos capítulo 1, cuando Matías es, en este caso por suerte, ¿verdad?, es en este caso añadido al grupo de los apóstoles para tomar el oficio de Judas. El 109, el versículo 8, sean sus días pocos, tome otro su oficio. Este versículo lo toma Lucas, ¿verdad?, allá en Hechos 1, cuando en este caso por suerte se escoge al sucesor de Judas en el ministerio de los apóstoles, ¿verdad? Y se aplica entonces esta maldición a este personaje. Zacarías capítulo 11, 12 y 13. Estos pasajes, estas profecías sobre todo, nos llevan al debate de la predestinación. Dice alguno, bueno, Judas lo entregó porque estaba establecido y estaba, ¿verdad?, profetizado que él tenía que hacer eso. Él nació para hacer eso. Y aquí entramos en el debate de la predestinación. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Jesús fue apreciado, hermano, por 30 piezas de plata. ¿Cuál era el precio de un esclavo? 30 piezas de plata. Jesús fue vendido como se vendía a un esclavo, por el precio en que se vende a un esclavo. Entonces, hermanos, ¿quién hace esto? Zacarías, ¿verdad?, profetiza esto también, y esto se cumple, esto haya su cumplimiento, y lo cita en este caso Mateo en el capítulo 27, 9 y 10. ¿Alguien que lea Mateo? Cómo Mateo toma, ¿verdad?, la profecía y la aplica. ¿A quién se aplicaba? Esa profecía que se da aproximadamente 500 años, ¿verdad?, antes, Mateo la toma y vamos a ver a qué personaje aplica entonces esta profecía. Mateo capítulo 27, 9 y 10. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como ordenó el Señor. Bueno, Mateo cita en este caso a Jeremías, ¿verdad? Jeremías también habló de este tema en este caso. Encuentra su aplicación. Judas es la persona que hace esta transacción, ¿verdad? Vender a un hombre a precio de esclavo. Pero ¿a quién vendió Judas? El Hijo de Dios, ¿verdad? El Hijo de Dios. Y la profecía entonces en el Salmo 109, ¿verdad? Realmente la maldición para quien haría esto era terrible, ¿verdad? Era terrible realmente. Y Judas se adjudicó esta maldición. La pregunta entonces, hermano, es, ¿esto tenía que ser así? Va contra los decretos divinos. Y en ese sentido, pues la naturaleza de Dios, viéndola desde un punto de vista bíblico, nuevo testamentario, pues la naturaleza de Dios se ve mutable y sabemos que Dios no cambia y que Dios desde el principio ha permitido que el hombre escoja entre el bien y el mal, o sea, da espacio de libertad de escogencia a sus criaturas, lo cual iría en contra de esto que ocurre con Judas. A esto se le conoce como determinismo, pensar que Dios ha ordenado todas las piezas o que es un juego de dominó. Sin embargo, es interesante ver cómo la profecía realmente manifiesta la omnisciencia de Dios, la soberanía de Dios en base a las acciones del hombre.
a pesar de que fuese profetizado y que Judas lo pudo haber leído de niño, sin saber que era él esa persona, las acciones que él escogió, y pudo haber sido cualquier otro discípulo, a fin de cuentas determinaron siendo él el traidor en la profecía. ¿Qué es lo que hace que Judas llegue a este punto, verdad? Llegue a esta situación. Porque las cosas no pasan porque sí, ni pasan de hoy para mañana. No es así. O sea, hay un proceso y hay una serie de situaciones en el camino que al final definitivamente pues traen como consecuencia que las personas lleguen al punto, como quien dice, de tocar fondo, ¿verdad? Porque la traición, la venta, la crucifixión del maestro es realmente el punto más bajo a donde se podía llegar. Pero ¿qué hace que una persona pueda llegar a un punto tan bajo como esto? Sí, es interesante ver esa parte más que saber si Dios lo hizo a él o no. Ver que deliberadamente le escogió hacerlo, pero en cuanto a la biografía de él, me llama la atención que estaba leyendo que Iscariote, hay tres probabilidades. Puede que Iscariote signifique Ish-Keriot, que significa hombre de Keriot, y que Keriot era un pueblo. Era un pueblo, sí. Pero que Keriot también significa ciudades, y que se puede referir a Jerusalén, siendo el único que no fuese Galileo. Segundo, puede que Iscariote sea un nombre, un apellido de renombre, como Juan le llama Judas, hijo de Simón, el Iscariote, el papá de él se llamaba Simón. Así que puede que también sea una persona de una familia influyente que vino a Galilea a morar. Y lo tercero que señalan es que puede que sea un simple nombre de donde procedía la familia de él. Pero en realidad es asombroso ver que este era el único posible no Galileo. Un personaje bien interesante. Sí. Mateo 26, 14. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar y os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Bien, la pregunta, hermano, es: ¿qué actitud o qué valor o qué antivalor encontramos en este pasaje? ¿Qué hay en este pasaje? Que este pasaje nos cuenta de un hecho, de una acción que él toma, ¿verdad? Pero detrás de esta acción, ¿cómo podríamos denominar esta acción? ¿Cómo se podría llamar? ¿Qué es lo que hay detrás de esto? ¿Qué clase de hombre es el hombre que hace este tipo de acciones? Bueno, de una vez me sale a nuestra mente la palabra avaricia. Avaricia. Y es feo, hermano, porque indica: yo hago algo a cambio de algo. Y por ahí no está bien eso, ¿verdad? Porque el amor de Dios es que usted y yo podamos hacer las cosas, pero sin esperar a cambio nada. La ley de la razón dice: ama y te van a amar. Pero eso es otra cosa. Pero aquí es hacer algo bajo un interés. Y en cierto modo suena a egoísta. Ahora, pero fíjese lo que el pasaje dice: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes. ¿Quiénes son los principales sacerdotes? ¿Qué se puede ir a hacer? ¿Qué puede hablar un discípulo de Jesús con los principales sacerdotes? ¿Quién eran esa gente? ¿Quién era ese grupo? Ahora, ellos en su relación con Jesús, ¿qué relación había entre esta gente y Jesús? En este momento, ya casi al final, ¿verdad?, del ministerio de Jesús, ¿cómo estaban las relaciones entre Jesús y este grupo de personas que pertenecían a esta sociedad? Creo que allí, hermano, algo que nosotros podemos observar es que debido a la popularidad que Jesús está teniendo en cuanto a su ministerio, pareciera ser que los fariseos, los ancianos, aquellos que estaban, el Sanedrín, tenían cierta aprensión para
capturar o para hacer callar al Mesías. Y tal como lo señala, ellos tenían temor por el pueblo. Y mientras, viendo el panorama, mientras ellos estaban en esa circunstancia de qué hacer con este hombre que se le estaba volviendo un problema, mira que sale entonces Judas Iscariote, quien es el que va a ellos no van a Judas. Sí. Y pienso que para ellos sería ilógico pensar de que uno de los discípulos lo va a entregar, pero sale de Judas ir a donde ellos, y es allí donde le pide o le solicita un bien para podérselo entregar. Yo creo que para ellos pues fue algo que, como quien dice, se lo dieron en bandeja de plata, servido, y algo que tal vez ellos jamás hubieran esperado, toda vez que se suponía que los 12 era un grupo bien compacto, era un grupo de no solamente a personas que trabajaban para reproducir el evangelio, sino era un grupo de amigos, era un grupo de hombres que debían estar increíble. Para ellos, yo pienso que jamás se les pasó por su mente de que esta hubiera sido la forma apropiada de prender a Jesús. Sale realmente con un objetivo claro a esta gente en ese momento histórico, y él lanza una pregunta. Detrás de esa pregunta dice Simeón que él ve avaricia. ¿Qué ve usted? Aparte de lo que dijo Simeón, avaricia, ve un poco aprecio por Jesús. O sea, él no le importaba nada con Jesús, porque cuando esta gente procuraba matarle, estaban preocupados, los apóstoles estaban preocupados por esa situación, pero él ofrece darlo como en bandeja de plata, y eso a mí me da la impresión de que él, o sea, Jesús era como un enemigo para él, porque fue a entregarlo. Aquí está lo que ustedes están buscando, un poco aprecio. Es algo increíble, ¿no? Porque él estuvo allí junto con los 12, él vio las grandes maravillas que Jesús hizo, él escuchó todas aquellas grandes lecciones. Pero ¿qué pasó con ese corazón? La pregunta que saldría es, ¿qué quería Judas? Porque él no propuso las 30 piezas de plata. Las 30 piezas de plata sale por disposición de los ancianos, de los fariseos, porque él solamente dice: ¿qué puedo tener? ¿Qué tienen ustedes para darme? No sé, ¿qué pensaba él? Simplemente pensaba en dinero, pensaba en pan, pensaba comida para su familia. ¿Qué pensaba él? Ahí está, ¿verdad? La situación, y es lo que realmente hay detrás. Ser un hombre amante de las riquezas. Él era un hombre interesado por progresar materialmente, y no importaba el costo. Aquí lo que deja ver es que su corazón estaba tan entregado a esto que él realmente no le importaba el costo, que al que fuera, él quería dinero, él quería riquezas. ¿Ve? Aparentemente, hermanos, fue una de sus dificultades, ¿verdad? Y entra lo que es, pues, igual, como dice Simeón, la codicia, la avaricia, su deseo, ¿verdad?, por cosas materiales simplemente. O sea, al final, él nunca entiende el mundo espiritual que Jesús explicaba. Da la impresión que nunca las enseñanzas de Jesús logran realmente penetrar en su corazón, porque estas cosas tenían más fuerza en él, ¿verdad? Aquí entra entonces el joven rico. El joven rico tenía mucha riqueza, y él llega donde Jesús: Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Él hace una gran pregunta, pero cuando Jesús le da la respuesta, ¿qué ocurrió con él? Dice que él se fue entristecido, porque tenía muchas riquezas, y él no estaba dispuesto a perder sus riquezas por la salvación de su alma. Entonces, Jesús señala entonces cuán difícil es para un rico entrar en el reino de Dios.
¿Sí? Entonces, el caso de Judas, Judas hasta este momento no era un hombre rico aparentemente, pero sí era un hombre que deseaba, ¿verdad?, tener una fortuna. Y realmente su corazón estaba dañado por este deseo, al grado de que en nuestros días, por ejemplo, la gente por tener riquezas, ¿qué hacen? Venden drogas. Es terrible. Una persona que vende drogas es una persona que construye fortuna al costo de destruir vidas, destruir niños, destruir jóvenes, destruir familias. Y esa persona, con tal de tener dinero, eso no le importa, no le interesa. Entonces, la codicia realmente, hermano, hace que el corazón del hombre se vuelva de piedra, ¿no? Y aparentemente, hermano, Judas fue presa de este problema. Esta fue una de las grandes dificultades que lo llevan entonces a cometer este terrible crimen, ¿verdad? A fallar. Vamos a ver lo que dice Juan 12:5. Tenemos entonces que este sería uno de los aspectos, una de las características que Judas tenía y que realmente él no pudo quitar esto de su corazón, él no pudo sopesar, ¿verdad? Y equilibrar, poner las cosas en la balanza y entender que la vida espiritual estaba por encima de cualquier cosa. Él no logró ese entendimiento. Para él, tener bienes materiales era más importante que su salvación. Y esto lo convierte en un hombre codicioso. Un hombre codicioso que realmente pues termina haciendo vender a tu maestro, vender al único hombre bueno que usted pudo haber conocido en toda su vida por 30 monedas de plata. Pues eso es terrible. No fue este perfume vendido 300 denarios y dado a los pobres. Pero dijo, esto no porque se cuidará de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. ¿Qué encontramos allí? ¿Qué otro problema tenía Judas? Lo que se ve aquí es que la preocupación de él no era en sí, como decir, lo que se derramó, sino que ese dinero que la mujer gastó, en realidad se podía utilizar por otras cosas, pero el pensamiento de él era de esa forma, pero el corazón era muy distinto, que era... En una palabra, ¿qué es eso? ¿Cómo se le llama a esa acción? Cuando alguien muestra una cosa que realmente no es. ¿Cómo le llamamos eso en una palabra? Alguien falso, hipócrita. Esta palabra suena duro, pero... Y sobre todo, hay mucho que hablar sobre este personaje y estriba en dos cosas. Uno, en su falsa forma de vivir, y dos, en lo que es su amor hacia el dinero. Se dice que hay una antigua historia sobre este personaje que se escribió por allá por el siglo XV, Ajá. donde se dice que los padres de Judas Iscariote dice que recibieron una revelación de que este niño iba a ser trágico para el pueblo, y se dice que lo llevaron y lo dejaron en el mar, lo abandonaron en las olas. La historia dice que el niño pues logró salir y salió a una isla que se llama Iscariote. Allí en esta isla se dice que la reina de esta isla lo aceptó como tal y lo crió, pero luego él mató al hijo de la reina, y entonces a causa, cuando se dieron cuenta, él huyó a Jerusalén. Llegado a Jerusalén,
empieza a trabajar con Poncio Pilato. Y Poncio Pilato un día le dice, tráeme unos frutos. Y resulta ser que para él buscar, traer los frutos, va y mata al dueño de lo que tenía los frutos, que era, dice, su propio padre. Cuando Poncio Pilato se dio cuenta de eso, pues lo echa del lugar, y él, para redimirse, se hace discípulo de Jesús. Pero cuando llega donde Jesús, empieza a robar el dinero que tenía, y posteriormente, pues sabemos la historia de... se dice que definitivamente es algo que no está contemplado ni se señala. Es una historia que se da y que toda Europa posteriormente conoció sobre esto, pero que lo que nos señala allí, lo que podemos rescatar de esto, es las malas intenciones que él siempre mantuvo, porque no conocemos en realidad los acontecimientos anteriores a ser discípulo. Sin embargo, pues una de las cosas que sí podemos observar allí es que él siempre tenía problemas internos, que es lo que se manifiesta a través de la Sagrada Escritura. Y uno de sus más grandes problemas era precisamente la falsedad, por una parte, y la forma fácil de conseguir dinero. Entonces, hermanos, estas características, a ver, mi hermano. Sí, a mí me llama la atención, que cuando Lucas enlista a los apóstoles, dice que él llegó a ser el que lo liberó. Cuando Lucas utiliza esa forma de hablar, nos enseña que Jesús lo escogió. Y me llama aquellos recuentos cuando dice que venían contentos porque habían echado fuera demonios todos los discípulos. A lo que me pone a pensar que Judas sacó demonios, sanó gente enferma y anduvo predicando con algún compañero de 2 en 2. Y parece que sí, es como algo que va desarrollándose, quizás no es que, o no sabemos que él fuese alguien perverso, pero que con el tiempo, yo no sé, hermano, si, como cuando decía Pedro, todo lo hemos dejado, y este hombre después se arrepintió en el camino y quiso volver a recuperar todo lo que habían dejado, porque Pedro habla por todos, dice, todo lo hemos dejado, y después él quiso recuperar esto con avaricia, y por eso es que comienza con esta mujer. Este es el primer incidente que demuestra que hay que él es una persona bien avariciosa. Y segundo, no sé si él llegó a entender qué es lo que estaba haciendo en ese momento. Porque alguien que entiende, aunque pasaba con Pedro que se confundía, pero es bien interesante en realidad, de cualquier modo, ver cómo él se va corrompiendo. Pero al inicio parece que era bueno, porque echaba fuera demonios por demás. Sí. Vamos, Simeón. En Lucas 9 se habla que Jesús le dio poder y autoridad a los discípulos, y dentro de ellos estaba Judas. Pudo echar fuera demonios porque ese poder no era en balde. Le dio autoridad para sanar enfermos, lo más probable es que sí. Hizo también milagros. No vemos registrado eso, pero se infiere porque Jesús no va a dar o depositar su poder simplemente en alguien ineficiente en ese aspecto. Lo que también tengo es que dice que él guardaba la bolsa. ¿Quién era el tesorero entre los discípulos? Yo no veo a Pedro guardando dinero, no veo a Tomás guardando dinero, no veo a Juan ni Jacobo, ninguno de ellos, ni Mateo, a pesar que era publicano anteriormente, pero ahora deja ese oficio y pues se convierte en pescador de hombres. Jesús lo convierte así. Pero no veo en ninguno de los 12 en este ministerio que es tan delicado como es guardar dinero, sino en Judas. En Judas. Y ahí digo, no es que quiera cuestionar a Jesús, pero ¿dónde está la omnisciencia de Jesús? Si Judas está, mira, aquí el caso del perfume, ¿verdad? Dice, mira, una libra de nardo puro de esta mujer, eso costaba mucho. Y Judas calculó 300 denarios.
Y ahora él dice que porque sustraía, de vez en cuando sustraía, no sé cuánto, pero sustraía el hombre, era ladrón. Y ladrón es ladrón, hermano. O sea que no es una cuestión que alguien le dijo, sino que él hacía esta obra, que no era buena. Entonces, pregunto, una persona que tiene estos antecedentes, o de pronto realmente manifiesta este tipo de actitud, ¿por qué se le deposita esta confianza de guardar dinero cuando es la peor tentación? No, mire, es interesante, ¿verdad? Y vemos cómo Dios trabaja. Bueno, Agenor, quizás, y el hermano... No, acá primero, mi hermano Jaime. Disculpa, hermano, disculpa, es que ya tú participaste, Jaime no ha participado y quiere hacerlo. Adelante, hermano. Es interesante conocer esta historia, porque si vemos a un Judas, si fuera un Judas, digamos, un poco más inteligente, hombre, no cobraría, bueno, no agarraría las 30 piezas de plata, quizá agarraría más o negociaría más, por así decirlo, porque es la situación de Jesús con Sanedrín no era una cuestión sencilla, porque ellos también lo querían matar desde un principio. Y entonces él, si fuera más inteligente, pues diría: negociemos, ustedes quieren la cabeza de Jesús, yo les puedo entregar, pero ahora vamos a hablar de dinero, ¿no? Y no lo hace, nada más él pide: ¿cuánto? ¿O qué es lo que me quieren dar? Y le dicen 30 piezas de plata. Sí, en base a lo que Simeón señala, lo que yo pensaría es, en cuanto a Jesús, todos los discípulos, y de hecho todos los seres humanos tienen problemas. Todos tenemos problemas, de un lado o de otro. Y lo que Dios y lo que Jesús espera y requiere es que cada uno de nosotros cambie esa actitud. Yo estoy seguro que igual, por ejemplo, Pedro tenía difíciles problemas, incluso llegó hasta negarlo, y pienso que Jesús lo que está tratando es de moldear a todos estos hombres, de darle la posibilidad de que ellos puedan salir adelante, igual que nos la da a cada uno de nosotros. Sin embargo, unos logran pasar adelante, superar esas dificultades o mejorarlas, pero otros, como Judas, no logran. Pero pienso que Jesús le da la misma oportunidad, y no podemos quizás decir: bueno, mira, el ladrón, ¿por qué no lo quitó inmediatamente? Porque los otros tenían dificultad, y ante los ojos de Dios, un ladrón es lo mismo que aquel que comete el pecado de pensamiento. Realmente para Dios es lo mismo. Quitar a uno tendría que quitar a todos, porque no todos son correctos ante los ojos de Dios. Pero creo que lo que sí mira a Dios y mira a Jesús es la capacidad de superación y de mejorar esas cosas, que es lo que Él viene, porque Él mismo señala: he venido a buscar lo que estaba perdido. Entonces, Judas estaba perdido, se le estaba dando la oportunidad de lograr avanzar a través de las enseñanzas. No lo pudo lograr, pero igual Pedro estaba perdido, y todos los demás estaban perdidos, y aún estaban con él, y seguían cometiendo errores, como por ejemplo aquel de que todo el mundo quería ser el primero, y ese es un problema. Igual porque quiere por encima de todo, pues simplemente ¿por qué? Porque alguien quiere ocupar el primer lugar, porque alguien quiere sobresalir, si no es por la avaricia también. Entonces, pues creo que se le da la oportunidad a todos de salir adelante. Igual uno dice: queremos estar a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Por qué? Porque quieres eso. O sea, no son pensamientos adecuados. No, y es la naturaleza humana. Ahí está la naturaleza humana en su manifestación. Pero tal como señala Agenor, realmente Dios no hace acepción de personas. El deseo de Dios es salvar todas las almas, ¿verdad? Y Judas estaba en una situación difícil, pero Jesús está tratando de ayudarlo como a los demás. Lastimosamente, hay quienes logran aprovechar esa paciencia de Dios, ¿verdad? Y realmente se dejan moldear, se dejan ayudar, pero hay quienes no, desechan eso
y creo que pues este es uno de esos casos. Sí, esto es bien interesante porque llegó al punto Jesús de darle un ministerio. Y como me gusta lo que menciona el hermano Simeón, era un ministerio que nadie más tenía. Y era el problema de ese hombre la avaricia. Y Jesús le da que él administre la bolsa. Y Jesús sabe que le está robando. Yo por eso siempre me gusta analizar la parte cuando él entrega a Jesús y él no sabe lidiar con el remordimiento. Porque él se arrepiente, en cierto sentido. Él va y bota las piezas. Y él dice, he entregado sangre inocente. Miren que hay conciencia y hay cambio de mente. El problema es que el hombre no sabe lidiar con el tanto remordimiento y va a colgarse. Pero Pedro lo negó. O sea que si Judas, si se hubiese arrepentido y se hubiese mantenido en una línea, no sé qué hubiese pasado con Judas. Pero todos estaban en ese momento pasando dificultades. Pedro se enojaba. Y tanto robar como enojarse es un mismo pecado. Así que Jesús nos enseña con esto. Jesús me enseña a mí con esto. Que sea cual sea la dificultad, hay que salir adelante, hay que luchar. Y si se puede. Sí, hermano, también Lucas capítulo 22, versículo 3 al 6, podemos ver un poquito eso también, lo que estamos señalando. Lucas 22, 3 al 6. El caso, sí, es verdad, Dios siempre nos ha dado una oportunidad para cambiar. Y cada día es una oportunidad para mejorar. Lo que queremos mejorar, vamos a mejorar no por nuestra fuerza, sino por la voluntad de Dios. Claro que sí. Si nosotros queremos esto, anhelamos esto. Pero el versículo 3 dice, y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Entonces el versículo 3 es claro. La intención de Jesús siempre era lo mejor para sus discípulos, ¿verdad? Pero ahí vemos que quien le dio oportunidad al diablo fue Judas mismo. Es el mismo caso de Ananías y Zafira. Entonces no es que el diablo va a estar en nosotros si no queremos, realmente no. Si nosotros le permitimos, entonces él va a hacer. Definitivamente Judas tiene sus dificultades, ¿verdad? La codicia, la avaricia, la hipocresía, la deshonestidad. Estos problemas él tiene serio problema con el amor al dinero. Aparentemente él realmente cae en esto y dice, escribe el apóstol Pablo, que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces parece ser que Judas, este fue su gran problema. El amor por las riquezas, el amor por hacer y tener bienes de esta vida, ¿verdad? Eso superó su amor por Dios. Y fíjese, el dinero no es malo. ¿Será malo tener dinero? ¿Tener mucho dinero? En sí no es malo. ¿El dinero es malo? El dinero en sí mismo no es malo. Pero cuando el ser humano llega realmente a amar el dinero, ¿verdad? Entonces entra en el tema de la codicia. Y cuando se llega a ese punto, usted hace lo que sea por dinero. Y nosotros, ¿verdad? En la sociedad lo vemos así. Vemos a mucha gente, sobre todo acá en estos últimos años, personas, sus nombres manchados y acusados de ladrones y de robar fondos públicos. ¿Y por qué? Realmente el amor al dinero, ¿verdad? Y este es el problema pues, del que Judas es víctima y que desdichadamente no puede superar. Y termina entonces en lo que Marcos 14:10 señala. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo, ¿verdad? Y se cumple entonces, se cierra la transacción. Él recibe el dinero
y él entrega la mercancía, ¿verdad? Y él va, como señala también el apóstol Juan, y con un beso, ¿verdad? Lo señala y de esta manera lo entrega. Él hizo su transacción por dinero. 30 piezas de plata, ¿qué cantidad de dinero en nuestros días representaría? Realmente, pues no tengo la magnitud de eso, ¿verdad? Pero seguramente era una suma importante de dinero en ese entonces. Aunque a nosotros nos parece muy poco, ¿verdad? Pero en ese entonces eso realmente tenía que ser una suma importante. Y él ante esta situación pues sucumbe, pero a él no le ofrecen. Él va y él pregunta, ¿cuántos me dan? ¿Qué me dan? ¿Verdad? Entonces él va realmente con intención simplemente de conseguir dinero a cambio de entregar al maestro. Luego entonces cae en el problema del remordimiento, porque él regresa el dinero. Ellos le dicen, este no es nuestro problema, allá tú, ¿verdad? Porque él dice, mire, yo traigo el dinero, yo he entregado sangre inocente. Ellos no lo aceptan y él lanza entonces, dice, las monedas como la profecía establecía en el templo, y luego la toman para comprar un lugar, un cementerio. Pero todo esto, hermanos, se cumple y al final pues termina en la más grande traición que se puede dar. Ahora, vamos a la iglesia, ¿verdad? Llegamos a la iglesia, estamos nosotros acá. ¿Podemos nosotros caer en esta situación? El tema de la ofrenda. Ocurre que los tesoreros sustraen de la ofrenda. ¿Pasa o no pasa, Agenor? Recuerdo que una vez estuve en una congregación, por un corto tiempo me tocó estar allí y se para el tesorero un día y dice, bueno hermano, tienen que ofrendar más porque es que mire, no está alcanzando el dinero. Yo trato de que esto estire, pero no está alcanzando. Y luego un día lo abordo, le digo, hermano, ¿y usted de qué trabaja? No, yo no trabajo. ¿Y hace cuánto tiempo que no trabajo? Bueno, yo tengo como 5 años que no trabajo. Ajá. ¿Y usted cómo vive? Bueno, mi esposa, ella es la que trabaja y trae las cosas. Ese era el tesorero, hermano, de la iglesia. Y luego yo digo un día, bueno, hermano, y los informes de ofrenda, cada qué tiempo se entrega informe acá? Porque yo tengo acá 2 meses y no he visto informe, sería bueno un informe. Bueno, el hombre se molestó y se paró otro de los predicadores. No, vea, aquí está mi hermano, él sabe que yo manejo todo bien. Ahí se formó, yo ya mejor no quise hablar más, ¿verdad?, del asunto. Pero al final, hermanos, el techo se mojaba, que eso eran chorros de agua, se dañó el cielo raso. Y decía el predicador, bueno, yo voy a salir a una gira y yo voy a tratar de conseguir dinero para arreglar eso. Pero, ¿y la ofrenda qué? Entonces, esto, hermano, ocurre en muchas congregaciones. En muchas congregaciones. Los dineros de la ofrenda se pierden. Nadie sabe. En una congregación un día me cuentan unos hermanos que el que era supuestamente el encargado de la congregación mandaba a personas que no son de la iglesia ante el tesorero a que le entregara dinero para comprar. Dice que en una ocasión llega alguien y le dice, hermano, dice fulano de tal que me dé $20 para comprar un celular para mi mamá, porque es que mi mamá necesita un celular. Imagínense. ¿Y quién lo enviaba? El que en ese momento supuestamente era el encargado de la congregación. Y así la cosa del tesoro dice, no, esto es de Dios, eso no se puede usar de esa manera. No, pero es que el hermano dice, usted me entregue eso. ¡Qué lío! ¡Qué lío! Y así, hermano, en muchos lugares, ¿verdad?, ocurren estas dificultades y esto afecta a la iglesia. Entonces, ¿podemos nosotros caer en el problema de la avaricia? ¿Podemos caer en esto? Sí, podemos caer en esto. Entonces es algo, hermano, con lo que debemos luchar. Y fíjese, todos necesitamos dinero, ¿o no? Siempre necesitamos dinero, ¿o no? Las necesidades económicas están creciendo, son crecientes. Sí. Cuando estamos el matrimonio, ¿verdad?, está la esposa y el esposo solito, que no hay niños,
el presupuesto es 1. Pero cuando llega el primer niño, Simeón, ¿qué ocurre? Ah, no, ya hay que poner la barra en remoja, hermano. Y cuando llega el segundo niño, Agenor, Loida, ¿qué pasa? Es serio. Recortando varias cosas que antes uno lo hacía y se daba el lujo, pero ahora hay que ir recortando varias cosas. El presupuesto sufre. Y esto nos lleva entonces a la situación de que nos hace falta dinero, necesitamos más dinero. ¿Ve? Y eso se convierte, hermanos, en situación donde muchos hermanos realmente se puede caer en la avaricia, se puede caer en la codicia, se puede caer en buscar ganancias deshonestas. ¿Ve? Entonces, esta es una lucha con la que hay que trabajar. Tristemente, fíjese, al final el principal problema de Judas que lo lleva a esta terrible conclusión, ¿verdad? Era ese, su deseo de dinero, su deseo desmedido. Entonces, hermanos, tenemos que trabajar con esto. Debemos orar a Dios, debemos pedir a Dios sabiduría y nunca, hermano, debemos dejar de atender nuestra vida espiritual por dinero. Debemos tener cuidado con eso. Realmente son muchos los hermanos que han dejado, que hoy no se reúnen porque siempre tenían que trabajar un poco más. Y siempre tenían que trabajar un poco más. Y empezaron a usar los domingos también para ganar más dinero. Y hoy ya no son miembros de la iglesia. Y sí, probablemente consiguieron un poco más de dinero, pero ¿qué pasó con el alma de esa gente? ¿Qué pasó con los hijos? ¿Qué pasó con la esposa? ¿Qué pasó con estas familias? Son muchas familias que se han perdido porque se descuida la vida espiritual por atender la búsqueda de dinero. Entonces yo creo que hay que pedir a Dios sabiduría, hay que trabajar en construir las cosas, pero cada cosa tiene que estar en su orden. Dios no puede ser después de nada. Primeramente, decía Jesús, buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán. Yo creo que nosotros no debemos perder ese norte nunca. El Señor nos bendiga.